Bueno, continuamos hoy entonces con el análisis del capítulo 3 del libro de Romanos. La semana pasada nosotros vimos que Pablo presenta dos figuras dentro de la religión. Uno es el moralista y el otro es el religioso, el judío. Ambos creen, uno cree que por su moral va a ser salvo y critica en los demás los mismos pecados que él practica, no dándose cuenta que está condenado. Hablamos acerca del ejemplo de hombres como Séneca, que escribieron muchísimos libros que tenían que ver en cuanto a lo que era la moralidad, y sin embargo fueron hombres que a la vez justificaron asesinatos, justificaron hechos realmente aberrantes, ¿no es cierto? Y bueno, también hablamos acerca de los judíos y de que ellos creen que porque son judíos son salvos, independientemente de la vida que vivan, independientemente de lo que hagan, y Pablo demuestra que tanto uno como otros están condenados si no van a Jesucristo. En el capítulo 3, Pablo continúa con la idea de que todo hombre está bajo pecado y la va a desarrollar más profundamente. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, porque cuando los judíos lo escuchan a Pablo enseñar y predicar la palabra, ellos dicen, entonces, ¿de qué nos aprovecha ser judíos? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Si somos el pueblo escogido de Dios, entonces, ¿qué diferencia tenemos con el resto del mundo? Y Pablo les va a explicar que la diferencia es grande, realmente es grande y es notoria. Leemos el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Muy bien. La primera gran ventaja que tiene el pueblo judío es que ellos tuvieron la revelación primaria de la palabra del Señor. A ellos les fue confiada la palabra del Señor desde un principio. Según Trapp, que es uno de los comentaristas más avesados en la palabra, dice que ellos fueron los guardadores de lo que es la biblioteca de Dios, porque Dios les encomendó a ellos la revelación de la palabra, la revelación primaria de la palabra, lo cual es un tesoro realmente celestial que Dios les dio. Por eso Pablo le dice que ellos tienen mucha ventaja al pertenecer al pueblo judío, porque recibieron la palabra antes que cualquier otro pueblo y tuvieron conocimiento acerca de las cosas de Dios antes que cualquier otro pueblo. Pero como si eso fuera poco, después Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 4, él va a explicar cuáles son esas ventajas. Que no solamente son el haber recibido la palabra. El pueblo judío tiene, según el apóstol Pablo, 6 ventajas de haber recibido, de ser un pueblo escogido por el Señor, que no la tuvieron los demás pueblos, ¿sí? ¿Qué dice Romanos 9:4? Fíjense que ahí a Pablo les va a especificar las ventajas, los dones, los beneficios que el pueblo de Israel recibió por ser un pueblo escogido. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Esas son las 6 ventajas, ¿sí? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Ningún otro pueblo vivió lo que vivió el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo tomó contacto tan directo con Dios como lo tomó el pueblo de Israel. Ningún otro pueblo recibió la revelación de la palabra de Dios directamente de la boca de Dios como la recibió Israel. Entonces eso es una gran ventaja. ¿Eso alcanza para ser salvo? No, no alcanza para ser salvo, pero definitivamente los hace un pueblo especial. Y el pueblo de Israel tiene una bendición, que han sido muy celosos de la palabra. Si nosotros hoy tenemos el original del Antiguo Testamento en nuestras manos, es porque el pueblo de Israel fue un celoso guardador de la palabra del Señor. No así el tiempo de la iglesia, porque en la iglesia la persecución fue grande y hoy nosotros no tenemos originales directos, lo que tenemos son copias de los originales del Nuevo Testamento. Pero los judíos han guardado celosamente la palabra de los profetas desde el principio y han sido muy enérgicos en esto de conservar la palabra del Señor hasta nuestros días. Por eso con el Antiguo Testamento no hay ninguna discusión
ninguna diferencia. La diferencia, ¿dónde la plantean la mayoría de los estudiosos y las mayorías de las sectas? Con respecto al Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no hay posibilidad de diferencia porque ellos fueron celosos guardadores de la palabra del Señor. No por nada Dios se las confió, sabía y confiaba en ellos, sabía lo que ellos eran capaces de hacer. Yo siempre digo que Dios cree más en nosotros de lo que nosotros creemos en Él. Dios confía mucho más en nosotros de lo que nosotros a veces confiamos en Él. Él sabe que nosotros podemos llevar adelante la obra, la misión, y por eso la encomienda. Dice, les confió la palabra, les encomendó la palabra. Sabía que ellos iban a llevar la obra adelante con toda fidelidad. Luego Pablo dice que la incredulidad de ellos no anula la fidelidad de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque siempre hubo personas que rechazaron el mensaje del Evangelio, siempre hubo personas que rechazaron el mensaje de salvación. Y evidentemente el pueblo judío, en un gran porcentaje, rechazó el mensaje de salvación. Recuerde que la semana pasada nosotros vimos Juan 1:11, en donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, fue el pueblo de Israel el que fue incrédulo al mensaje del Evangelio. Ahora, ¿esto anula la fidelidad de Dios? No. ¿Esto nos dice a nosotros que el mensaje del Evangelio fracasó? No. ¿Esto nos dice a nosotros que el Evangelio de Dios fracasó? No, absolutamente no, porque siempre y a lo largo de todas las edades ha habido personas que no creyeron y que trabajaron por desacreditar el mensaje. Ahora, nosotros sabemos y confiamos, y mucha parte del pueblo judío también lo sabe y confía, en que Dios cumple siempre su palabra, que todo lo que Dios dijo es verdad y que todo lo que Dios dijo se va a cumplir al pie de la letra. Por eso dice ahí en el material que en el final de la historia se va a demostrar que Dios es justo. Que realmente Dios ha sido justo y que el mensaje ha sido perfecto de parte del Señor. Hay un versículo que a mí me gusta mucho en Josué 21:45, en donde Josué se está despidiendo del pueblo del Señor. Josué ya es grande y ha terminado la etapa de la conquista y entonces les dedica dos discursos tremendos al pueblo de Israel, pero en este versículo 21:45 les dice algo muy especial. Yo quiero que nosotros lo compartamos en esta noche. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No faltó ni una palabra de todo lo que Dios le prometió a la casa de Israel. Todo lo que Dios le prometió se cumplió. O sea, estamos en el final de la historia. Ya terminaron la conquista, hacen una revisión. Todo lo que Dios dijo fue perfecto. Todo se cumplió de acuerdo a como Dios lo dijo. Así va a ser el día que estemos en la presencia del Señor. Se va a demostrar que Dios ha sido justo, que el mensaje del Evangelio era un mensaje veraz, era un mensaje para salvación y que ellos, o muchas de las personas, incluidos muchos judíos, ellos rechazaron el mensaje que podía traerlos a la vida eterna, que podía acercarnos a la salvación. A partir del versículo 5 hasta el versículo 8, Pablo desarrolla lo que es el argumento de Judas, ¿sí? Así se lo conoce teológicamente, como el argumento de Judas. Vamos a leer Romanos capítulo 3, del versículo 5 al versículo 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero sí, por mi mentira, la verdad de Dios abundó por su gloria. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Muy bien, solamente el hombre caído se puede tomar la atribución y el derecho de juzgar la justicia de Dios.
Solamente el hombre caído puede llegar a hacer una cosa así, ¿no es cierto? Ahora hablábamos recién de que en estos versículos vemos lo que se conoce como el argumento de Judas. Y es el argumento que muchas veces esgrimen algunos cristianos que están alejados o apartados del camino del Señor, ¿no es cierto? Fíjense, Señor, sé que actué mal, ¿sí? Sé que te traicioné, sé que fui injusto, pero finalmente usaste toda esa situación para bien. Y si usaste esa situación para bien, ¿por qué ahora me juzgas? No sé si se entiende el concepto. Nosotros queremos justificar nuestras acciones y darle validez a nuestras acciones independientemente de lo que es la obra del Señor. O mejor dicho, dándole al Señor la responsabilidad de que Él transformó nuestros errores en bendición, de que Él transformó nuestras más grandes caídas en bendición. El hecho que Dios haya transformado nuestros errores, nuestros pecados, nuestros fracasos en bendición para nosotros, habla de la misericordia del Señor, pero no justifica en nada mi actitud. Por eso Pablo dice, entonces, ¿qué es? ¿Hagamos males para que nos vengan bienes? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que vivir correctamente sirviendo al Señor bajo la gracia del Señor, teniendo en cuenta que es una bendición servir al Señor y que es una bendición haber sido perdonados por el Señor. Las cosas que yo hice mal son de exclusiva responsabilidad mía. La culpa de lo que se hizo mal es de exclusiva responsabilidad mía. Déjenme poner un ejemplo. ¿Dios necesitaba que Moisés matara a un egipcio para cumplir su propósito en él? No. El arrebato de Moisés lo llevó a matar a un egipcio. Dios transformó ese evento desgraciado en la vida de Moisés en un evento de bendición, porque cuando él huyó al desierto se le manifestó de una manera más personal y pudo tomar la vida de Moisés y enviarlo para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Pero Dios no necesitaba que Moisés matara a un egipcio para cumplir con su voluntad o con su propósito. Dios transforma el error de Moisés en una bendición para Moisés y para el pueblo de Israel. Ahora, ¿esto justifica lo que Moisés hizo? De ninguna manera. Jacob engaña a su hermano y le roba la primogenitura. Se escapa, tiene que huir por 20 años. Dios transforma todo ese proceso en una bendición para Jacob, porque de Jacob nace la nación de Israel después. Ahora, que Dios haya transformado todos los líos que Jacob hizo en una bendición, ¿justifica lo que Jacob hizo? No. Por eso hablamos del argumento de Judas, ¿sí? Porque entonces, si Dios va a justificar todo lo que yo hice, o si yo me voy a justificar en que Dios lo transformó para bien, y voy a justificar mis errores, mis pecados, entonces estoy anulando la gracia del Señor. Estoy tomando en vano la gracia del Señor. No sé si llegué a ser claro en la explicación de esto. Muchas veces escuchamos a los predicadores, a los pastores hablar del propósito de Dios y dice, bueno, había un propósito detrás de todo este desastre. No, el propósito estaba y Dios no necesitaba ese desastre. Por eso Dios juzga el pecado que cometí, el error que cometí. Dios no lo pasa por alto. Pero si lo transformó en bendición, pastor, ¿qué tiene que ver? Que Dios lo haya transformado en bendición, lo hizo por su misericordia, lo hizo por su gracia. Pero eso no está autenticando lo que yo hice mal. A veces hay un concepto equivocado con respecto a esto, del propósito de Dios y de los planes que Dios tiene con nosotros.
Los errores son nuestros, la responsabilidad de los errores son nuestras. Dios transforma nuestros más grandes fracasos y nuestros más grandes errores en bendiciones, pero eso no justifica nuestra actitud. Por eso Dios juzga la actitud que hayamos tenido. Yo quiero que esto les quede claro. Pablo va a ser duro acá y va a decir que el que pervierte la doctrina de la justificación por la fe y no por las obras es aquel que está condenado delante de Dios. Ya directamente está condenado delante de Dios. La justificación es por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice que el judío no es mejor que el pagano, ni tampoco es mejor que el moralista, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos sido acusados a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, judíos, gentiles, moralistas, paganos, todo ser humano está bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que está bajo la culpa del pecado. Todo hombre es culpable delante del Señor. Está bajo el dominio del pecado. Siempre estamos hablando del hombre que todavía no vino a Cristo, ¿sí? Toda persona que todavía no vino a Cristo está bajo el dominio del pecado, sin poder ser libre de ese pecado por sus propios medios. No es libre ni por su religión, no es libre ni por su moral, ni es libre por ningún esfuerzo que pueda hacer. Esto es lo que Pablo está tratando de demostrar. No es por la obra que yo pueda hacer, sino es que es por la fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pablo va a tomar ahora del versículo 10 al versículo 18 varios versículos del Antiguo Testamento para demostrar el estado espiritual del hombre, ¿no es cierto? Hay muchos estudiosos que dicen que lo que Pablo está haciendo acá se conoce como una radiografía de rayos X sobre la persona que está perdida, sobre el pecador que está perdido, ¿sí? Vamos a leer versículos 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta tremenda lista que nosotros tenemos acá, que nos da el apóstol Pablo, demuestra la imposibilidad del hombre de ser salvo por sus obras, de ser salvo por sus propios medios. El hombre necesita un Salvador. Eso es lo que Pablo está tratando de introducir en el tema. El hombre por sí mismo no puede ser salvo. Necesita sí o sí un Salvador. Por eso toma frases de versículos del Antiguo Testamento para demostrarle a los oyentes acerca de la necesidad de ir a Cristo. Vamos a leer Salmo 5, versículo 9, y después Salmo 10, versículo 7, Salmo 14, versículo del 1 al 3, Salmo 36, versículo 1, Salmo 140, versículo 3, y cerramos con Isaías 59, 7 y 8. Salmo 5, 9, el primero. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Se dan cuenta que Pablo está tomando del Antiguo Testamento, ¿sí?, declaraciones de David, por ejemplo, para demostrar la culpabilidad del hombre, que el hombre está encerrado bajo pecado. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Bueno, cada uno de estos versículos Pablo está tomando para demostrar la necesidad del hombre de tener un Salvador, porque de otra manera el hombre es culpable irremediablemente, no puede ser salvo por sí mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables,
no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ustedes van señalando las frases, se van a ir dando cuenta que Pablo está tomando de los salmos, de las declaraciones de David, la idea de que el hombre está perdido, ¿sí? Ya lo decía el Antiguo Testamento, ya lo decían los profetas, ya lo decían los hombres del Antiguo Testamento, ya reconocían que el hombre estaba bajo el dominio del pecado y no podía ser libre por sus propios medios. Salmo 36:1, ¿no? La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Muy bien, ahí tenemos otra de las frases, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora vamos a ver algunas de estas frases de manera particular. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. Muy bien, y cerramos con Isaías 59, 7 y 8. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamiento de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuera, no conocerá paz. Muy bien, tenemos entonces que los santos del Antiguo Testamento y los profetas, y hay muchos versículos más, ya reconocían la culpabilidad del hombre y la necesidad del hombre de un Salvador, entendiendo que por sí mismo el hombre no se puede salvar por más esfuerzos que hagan. Miren la primera declaración que tenemos ahí, no hay ninguno justo. No hubo ninguno justo en la historia desde Adán hasta Cristo, no. Si tomamos el concepto de justo como algo literal y como algo perfecto, no. Ni siquiera Adán fue justo. Adán fue inocente porque no conocía el bien y el mal, pero tampoco fue justo. Para ser justo hay que ser perfecto. Y el hombre por sí mismo no fue perfecto. No pudo con el pecado. Adán no pudo con la oferta del enemigo. Entonces no hay ninguno justo. Se necesitó la llegada de Jesucristo, el único justo y perfecto, que Él muriera en la cruz del Calvario para que por Él fuésemos justificados todos los que creemos en Él. No hay quien entienda. A lo largo de toda la historia al hombre le cuesta entender las cosas del Señor. Les cuesta entender los caminos del Señor. A veces escucho a los hermanos decir, ¿vio cómo dice la Biblia? Que nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y lo tomamos como doctrina. Parece lindo, suena lindo. Ahora, nuestro desafío es que nuestros caminos coincidan con los de Dios. O vamos a vivir toda la vida contramano de Dios. Nuestro gran desafío es que nuestros pensamientos coincidan con los de Dios. ¿Cuándo nuestros pensamientos y nuestros caminos no coinciden con los de Dios? Cuando nos desviamos del camino. Pero si estamos en el camino del Señor y si estamos sirviendo a Dios y si estamos con la voluntad de honrar a Dios, nuestros caminos y nuestros pensamientos tienen que coincidir con los de Dios. ¿Podía el hombre hacer o puede el hombre hacer esto por sí mismo? No. Ayer lo predicaba el hermano Cabrera, el pastor Cabrera. Necesitamos de la gloria, necesitamos de la palabra, necesitamos del Espíritu Santo para poder caminar en la voluntad del Señor, para poder andar en la llenura del Espíritu. No hay quien busque a Dios. ¿Sabe cuántas religiones hay hoy en el mundo? La palabra religión no es una mala palabra. La palabra religión es volver a unir, volver a ligar. El problema de la religión es que la religión es un intento del hombre por llegar a Dios. Por eso yo siempre le digo a los hermanos que el Evangelio no es una religión, porque no es el intento del hombre por llegar a Dios. Es Dios yendo a buscar al hombre y proveyéndole un plan de salvación. Es muy distinto.
Se calcula que no hay menos de 4.200 religiones en el mundo. El hombre intentando llevar a Dios a su manera, o llegar a Dios a su manera, ¿sí? No buscando a Dios por los caminos que Dios quiere que lo busquen, a través de las revelaciones que Dios le ha dado al hombre para encontrarse con Él. Aún así, el porcentaje más alto de personas que hay en el mundo niega la existencia de Dios. Un 16% de la población mundial niega la existencia de Dios. No estamos hablando de Argentina, estamos hablando de la población mundial. Un 16% de la población mundial niega la existencia de Dios. Se declara ateo o se declara que agnóstico, no creen en la existencia de Dios. No creen en el Señor Jesucristo. Tremendo esto, ¿no? Esto nos muestra que la palabra del Señor es verdad. Todos se desviaron. El hombre siempre se desvió del camino del Señor. Siempre le costó andar en los caminos del Señor. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. La palabra que usa ahí es la palabra griega akreiko. No tengo el fibrón para escribir. Y esa palabra da a entender que la fruta se pudrió. Cuando dice a una se hicieron inútiles, lo que está dando a entender que se echó a perder. El hombre se echó a perder, ya no sirve para los planes que había sido diseñado. Sí o sí necesita del Salvador. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y empieza a detallar, sepulcro abierto es su garganta, quiere decir que nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje, muchas veces es un lenguaje que produce más muerte que vida. Nosotros con nuestra manera de hablar podemos bendecir o maldecir. Podemos dar vida o podemos causar la muerte. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, y no solamente en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Porque a veces podemos estar diciendo una verdad, pero de manera incorrecta. Y en vez de causar sanidad, estamos causando muerte. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hablar de manera correcta, con el tono correcto, con el enfoque correcto, ¿sí? Con su lengua engaña. El hombre desde siempre es mentiroso. Nunca dijo la verdad. Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? La esposa que me diste vos. ¿Sí? Nunca se hizo cargo de lo que hizo. Veneno de aspides hay debajo de sus labios, la boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Es tremenda la cantidad de homicidios que hay hoy en el mundo. Es alarmante, la vida no vale nada. En todo el mundo ha habido un aumento de casos de homicidio que es realmente alarmante. El hombre está fuera de control completamente. Por eso necesita al Señor Jesucristo. Quebranto y desventura y en su camino no conocieron camino de paz, y cierra diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es el temor de Dios? Calvino lo definía que cuando falta el temor de Dios en una persona, la persona no tiene freno. El temor de Dios es el freno que el Espíritu Santo pone en el corazón del hombre, que no lo deja actuar de manera incorrecta. Cuando falta el temor de Dios, el hombre no tiene freno y entonces se entrega a pasiones vergonzosas, se entrega a pecados que son vergonzosos, hace cosas de las cuales él mismo se horroriza, porque pierde el temor de Dios, pierde el freno que lo ayuda a mantenerse dentro del corazón de Dios, dentro del plan del Señor. Vamos a leer versículos 19 y 20. Pablo quiere que entendamos algo importante. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, hay 5 cosas que Pablo quiere dejar en claro para todos los oyentes. Primero, que es imposible salvarnos por nosotros mismos. No hay manera de que el hombre se salve por sí mismo. Necesita un Salvador, necesita de la obra de Cristo para poder alcanzar la salvación. Por más bueno que el hombre sea, por más perfecto que se empeñe en ser, necesita un Salvador. Sin Cristo no hay salvación. Lo segundo que Pablo quiere dejar absolutamente en claro es que la ley no puede salvarnos. No porque la ley sea mala, porque ya hemos visto que declara David que la ley de Jehová es perfecta, es buena, es agradable. El problema no está del lado de la ley, el problema está en que nosotros no podemos cumplir con las demandas de la ley. Pablo dice que la ley es tan peligrosa para los que quieren cumplirla que el que falla en un punto de la ley se termina siendo transgresor de toda la ley. O sea, de nuestra parte es imposible cumplir con todas las demandas de la ley. Por eso la ley no puede salvarnos. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado y mostrarnos que estamos condenados. Mostrarnos nuestra imposibilidad de ser salvos, ¿sí? La ley sirvió para conocimiento de pecado, para que nosotros tomáramos conocimiento acerca de lo que es pecado, acerca de lo que es transgredir la ley de Dios. Lo cuarto que Pablo quiere que entendamos que la culpa nos condena, ¿sí? Quinto, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Desde la caída de Adán cayó toda la raza, todas las personas están bajo el juicio de Dios, todas las personas tienen un rótulo de condenado, a menos que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Muy bien, versículo 21, Pablo va a hablar acerca de la justicia de Dios, de que Dios nos revela su justicia. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Muy bien, ¿qué está diciendo Pablo? Ese pero ahora nos está introduciendo en el tema de la justicia de Dios. Y Pablo nos está diciendo, esto no es un invento mío. Yo no estoy inventando el tema de la justicia, porque ya desde el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios hablaron acerca de la justicia y hablaron acerca de que la única manera de conseguir esa justicia era por medio de la fe. No había otra manera, ¿sí? Por eso habla de que es aparte de la ley, porque la salvación no viene por nuestros méritos. No hay nada que nosotros podamos hacer excepto creer para ser salvos. No hay nada, es todo gracia del Señor. No es por ningún mérito ni por ningún merecimiento humano. Dios no nos salva porque somos hermosos, porque somos buenitos, porque somos perfectos. No. Dios fue a buscar a lo vil, a lo menospreciado, a lo que estaba corrupto. A eso fue a buscar el Señor, para ofrecerle su gracia, para ofrecerle su salvación. No ganamos la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mire qué interesante, nosotros no ganamos la justicia de Dios, ¿sí? Porque la fe no es un mérito. La fe es un medio de salvación. Entonces nosotros no ganamos la justicia de Dios. Lo que nosotros hacemos es conseguir la justicia de Dios, o mejor dicho, alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El hecho de que hayamos creído en el Señor no es un mérito, es simplemente un medio que Dios usó
para que nosotros fuéramos salvos. La fe que salva es la fe que declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se apropia de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque todas las personas tienen fe. El tema es que la fe, para que sea producto de salvación, tiene que estar bien enfocada, tiene que estar bien dirigida. Para que la fe produzca salvación, tiene que enfocarse en Jesucristo, reconocerlo como el Hijo de Dios y confiar en que la obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que todos nuestros pecados sean perdonados y nosotros podamos alcanzar por gracia la salvación que el Señor nos otorga. A veces nos empeñamos en añadirle a la obra de Dios un montón de preceptos, un montón de mandatos. Sin darnos cuenta es que esto es una oferta gratuita de Dios, que no necesita de nada de nosotros. No hay ningún mérito, no hay nada en nosotros. Dios lo hizo solamente por amor, Dios lo hizo solamente por misericordia. Él dijo, esta es mi oferta. Si la recibís, si creés, es tuya. A veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, yo para ir a la iglesia tendría que arreglar algunas cosas, yo no me bautizo porque tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. No entendieron todavía que no se le puede agregar nada a la obra de Cristo. Que Dios no te salva porque sos buenito y te portás bien. Dios te salva por amor y misericordia. La oferta es por gracia. ¿Crees? Lo tomás, sos salvo. Así de sencillo. Por eso mucha gente no cree en el Evangelio, porque es tan sencillo y los hombres somos tan complicados, le ponemos tantas vueltas a todo, que no podemos entender que la oferta de Dios sea tan simple para la salvación. Dios no necesita que yo me empiece a portar bien. Dios lo que necesita es que yo crea que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí y me apropie de eso. Porque no hay otro medio de salvación que no sea la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La obediencia a la ley se consigue en Cristo y por Cristo. Yo nunca voy a ser obediente a la palabra de Dios por mí mismo. Nunca voy a ser obediente a la ley de Dios por mí mismo, pero en Cristo y por la obra de Cristo, entonces yo cumplo con todas las demandas de la ley. ¿Sí? Cierra Pablo diciendo que todo hombre está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. El pecado nos quitó de la gloria de Dios. Pero hay una oferta, hay una manera de regresar y es Cristo. Perdón que yo insista tanto, pero yo quiero grabarle esto en la mente y en el corazón. Usted no necesita hacer nada más que creer para ser salvo. Y entonces, ¿creer y portarme mal? No, porque eso sería anular la justicia de Dios. Tomar en vano la gracia. Pero yo no necesito agregarle nada a la obra de Cristo. Absolutamente nada. Todo es completo, perfecto en Él. Amén.